Esto es El Basurero. Bienvenidos al basurero. Ideología y más. Hoy presentamos Ideología en tiempos de coronavirus y Teorías conspiranoicas, parte 1. Nos encontramos aquí rodeados, sujetados, hablando de diversos temas. Sí, güey, sí va bien o la mamá. Introduce. Ok. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos en este nuevo proyecto, este podcast inaugurado junto con mi hermano, que es El Basurero. Vamos a presentarnos. Somos los hermanos de Valle. Un par de seres intrascendentes pero simpáticos de las redes sociales, sobre todo mi hermano en el Facebook y yo en el Instagram. Aquí nos acompaña la Lechita, que es la mascota del podcast. La Lechita de repente va a hablar. Hola. Sí, entonces la Lechita va a hacer a veces preguntas idiotas, pero que tienen un trasfondo interesante, ¿sí? Y ya comenzamos. Vamos a abordar un poco la dinámica de este programa, que es básicamente desentrañar, ideológicamente diversos temas, todo lo que esconden. Como uno diría, todo es ideología. Según mi hermano y yo, hemos encontrado ideología en todos lados y de alguna manera estamos sujetados a ella. Y el primer tema con el que vamos a arrancar, permítanme, tengo que voltear. COVID-19 e ideología. ¿Qué ideas están mutando en el mundo? ¿Qué está cambiando? ¿Qué formas de pensamiento, de pensar al mundo en esta denominada nueva normalidad han cambiado? ¿Cómo se reflejan en las redes sociales, en las personas, en el confinamiento, en el quédate en casa? Y obviamente que también se han generado diversas teorías de sectores conspiranoicos, sobre todo en YouTube. Algunos comunicadores y youtubers han reforzado pues estas ideas y muchas personas pues se las creen. Entre ellas también está la clásica idea de el coronavirus no existe. Bueno, mi hermano no sé qué tenga para opinar o qué opinión le dé esto de ideología y teorías conspiranoicas. Hola, hermanito. Hola, ¿qué tal a todos? Habla el avatar poseso por la leche. Y partimos entonces de este punto sobre qué ideas mutan en el mundo respecto al COVID-19. Esto como un punto de partida para comprender cómo está funcionando ideológicamente toda esta red hiperconectada, ¿no?, que nos mantiene supuestamente unidos a través de la internet. Entonces, bueno, podemos comenzar por plantear el terreno. No sé si te parezca. Sí, súper. Como decir, bueno, estamos hablando aquí de la nueva enfermedad del COVID-19, iniciado en la provincia de Wuhan, China, que se ha extendido pandémicamente a lo largo del mundo. Prácticamente todos los planetas, todos los países tienen... Sí, todavía los marcianos en Marte no han reportado casos. Ya sé, no han reportado casos todavía en Marte, pero es algo que afecta de manera global, ¿no? Sí, completamente. Para el interés nuestro, o sea, de nuestro tipo de análisis desde las humanidades, es decir, todo este campo de disciplinas como la filosofía, la comunicación, la psicología, o el campo cercano de las ciencias sociales, como la sociología, los estudios de política, de economía, etc. Nos importan mucho cómo interpretamos esta nueva realidad. Hablamos de que es una nueva realidad no porque nunca haya ocurrido en la historia.
tenemos incluso sus últimas 2 décadas constantes epidemias y pandemias, pero nunca a esta escala. La más reciente pues fue la de la influenza, que inició aquí en México, en Veracruz. Y bueno, ese fue de alcance mundial, pero no tuvo las consecuencias tan devastadoras a nivel económico y a nivel de vidas humanas. Hace 100 años fue otra epidemia, otra pandemia de influenza, que se le llamó gripe española. Pero ¿por qué española? Bueno, porque estuvo mayor la cobertura mediática de esa época, que fue obviamente el periódico, centrado en España, que era donde había más noticias, ya que España fue un país neutral en la Primera Guerra Mundial. Hablamos de que este conflicto, este proceso histórico que se da en el centro de Europa, o tiene como foco geográfico Europa, de 1914 a 1918. La pandemia de influenza de aquella época surge de hecho en Estados Unidos, pero España, al ser un país neutral en la guerra, era quien más reportaba sobre su situación en Europa relativa a la epidemia de influenza. No así el resto de países que estuvieron todavía en las últimas batallas y en el proceso de rendición y de reestructuración del imperialismo viejo, ¿no? El fin del imperio austrohúngaro, el fin del imperio alemán, etcétera. O sea, en ese entonces, cuando llegó esa pandemia, el mundo era distinto al de hoy. Era un mundo en el cual se estaba forjando apenas el mundo como hoy lo conocemos, a nivel político, económico, a nivel de comunicaciones, pues también estaba bastante limitado, a pesar de que había ya todo el mundo estaba interconectado, y por eso hablamos de guerras mundiales, ¿no? Pero la diferencia es que hoy en día el grado de conectividad que hay entre personas, las relaciones no nada más interpersonales, sino relaciones económicas, por la cualidad de vivir en un mundo globalizado. ¿Esto qué significa? Si lo planteamos a nivel de contexto histórico, la globalización es el proceso que sigue después del fin de la Guerra Fría, que fue el periodo entre la Segunda Guerra Mundial y la globalización. Pero la globalización tiene por forma económica imperante el llamado neoliberalismo, que reconfigura las relaciones geopolíticas, donde siguen existiendo países, pero estos dejan de tener toda la relevancia o las decisiones en el plano económico, y las relaciones más bien entre bloques de países. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, que corresponde a México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? O la Unión Europea, ¿no? O Mercosur, el Tratado del Pacífico, etcétera. La OPEP, ahora con la crisis del petróleo, que es constante, ¿no? Sí. Y las grandes compañías, el capital transnacional también tiene mucho que ver. Entonces, se habla de un flujo de personas, de información y de capital. Esto hace que la llegada de la pandemia, si imaginamos la civilización humana global, planetaria, imaginémonos que estamos no solamente el planeta como la esfera que es colgada en el espacio, sino una burbuja que envuelve a todos los seres humanos. Este virus, que viene a provocar tantos cambios, lo que hace es tronar esa burbuja. Claro. Sí. Y esto es experimentado como una amenaza silenciosa, ¿no? ¿Por qué? Por dos razones. Primeramente, porque algo tan invisible a nuestra realidad inmediata, empírica, ¿no? Que podemos las personas demostrar con nuestros sentidos. No podemos ver los virus, son microscópicos.
viene a trastocar tantas cosas que están en juego. Y por otra parte, yo creo que ibas por la parte de este virus que no vemos, a lo mejor como a algo que no se manifiesta tal cual materialmente en un sentido, como dices, empírico de los sentidos. Está moviendo tanto, ¿no? Está significando tanto y está moviendo todos los hilos de los que penden, yo creo, la civilización, ¿no? O sea, así es. Entiéndase civilización como el mundo globalizado en el que estamos insertados, donde cada uno de nosotros es partícipe de alguna u otra forma, ¿no? Exactamente, ese era el punto que me faltaba. O sea, estamos o experimentamos esta amenaza silenciosa, constante, angustiante, como algo externo a esta esfera de civilización que ante la que no tenemos defensa. Es algo no humano. Claro. Sí, se nos sale un poco como de control, ¿no? Y digamos que esa enorme angustia masificada, o sea, social, entiéndase, como no es una simple y llana angustia de un cierto sector o de una población en particular o un país que la padece, sino es esta totalidad, entiéndase, esta totalidad que afecta de manera directa e indirecta a cada una de las personas que estamos habitando pues, la Tierra, ¿no? Y yo digo, en lo particular, voy a hablar por mí. Creo que algunas pujas ideológicas, algunas ideas que ha desatado también el coronavirus están relacionadas a cómo el sector, sobre todo económico, como esta idea que se tiene del virus, como por decirlo, que si existe o no, que si están aprovechándose algunos países, que si es una guerra, como decían, biológica o entre China y Estados Unidos, una sarta de idioteces que luego me he leído de personas que se asumen expertos en geopolítica y dicen que Bill Gates está detrás de todo eso. Y creo que es una manera de reafirmar como sus fantasías, ¿no? Como de tratar de darle explicación a el porqué del coronavirus, obviando este tema que está relacionado, creo que con un sistema económico que ha sido invasor, si es una palabra que me permites usar, de distintos ecosistemas donde probablemente el virus estaba como escondido, por así decirlo, ¿no? O sea, a lo mejor me estoy ya mal viajando ahora yo, pero... No, de hecho es la explicación medioambiental que existe a nivel científico. Que tiene mucho más sentido que decir que hay chips 5G en las palomas, ¿no? O sea, que están insertadas y son mecanismos de espionaje, ¿no? O sea, yo le reitero a la gente, a veces cuando hablo con algunas personas les digo, güey, no te están vigilando, o sea, no pelan tu Facebook, no ven tu publicación de que si los jugadores del Santos fueron contagiados y todo es culpa de sus irresponsabilidades, les vale madre a quienes trabajan, como quien dice, en almacenar estos datos de las personas a través de las redes sociales. O sea, no es tanto como muchos quieren pensar que es alguien nos está jodiendo en específico. O sea, hay un sector, o sea, económicamente hablando, que dice, voy a crear el virus para cambiar la dinámica mundial, ¿no? O sea, a mí me parece hasta descabellado un poquito pensarlo, ¿no? Sí, así es. Desde como si esa fuera la intención, ¿no? O sea, precisamente una idea, y aunque suena redundante, pero lo voy a decir así, una idea ideológica, es decir, que tiene este carácter de ideológico, es que esta esfera de lo humano, esta antropósfera, como se le denomina en las ciencias humanas, fuera algo impenetrable y fuera algo que cambiase por sí misma, como si no hubiera factores ajenos a ella que la afectaran, ¿sí? Claro. Ahorita tenemos esto del coronavirus
Pero dentro de unos años más, unos 10 años, serán conflictos internacionales por el agua. 50 años después será el fin de... o una crisis del petróleo, ahora sí, porque ya no habrá suficiente. Ay, perdón, es que se me están quemando las papas. No es cierto, es el tiempo, perdón. Pinche chiste más pendejo, perdón. Sí, que van a ir evolucionando esas crisis, o sea, por otro, o sea, ahorita es el coronavirus, ¿no? O sea, ajá, la gente a veces asume históricamente que, como luego leo ciertas críticas por X o Y situación, los hombres empiezan a comentar y decir, güey, los monumentos, ¿no? Piensan que los conflictos históricamente han funcionado de otra manera. O sea, me refiero como a que lo del coronavirus no es, si bien sí plantea una situación de crisis que está desnudando, o sea, ciertos sistemas políticos, económicos. No es como tampoco algo que tampoco me sorprenda tanto, o sea, dada pues denominado avance entre comillas que ha tenido la humanidad. ¿Cómo decirlo? Ese avance entre que se ha llevado las patas, tanto el recurso material y cómo explota también todo lo que pueda explotarse, todo. Sí, así es. Si puedo explotarlo, lo voy a explotar, ¿no? Sí, eso entra en la dinámica, en términos marxistas, pues, de la expansión del capital. El capitalismo es tal porque funciona como un virus, ¿no? Se propaga como un virus. ¿Por qué? Porque progresa o avanza a esferas que antes no estaban dominadas por el mercado o por la industria, ¿sí? Por ejemplo, en el ámbito cultural se pierde la cultura tradicional de las naciones, de los pueblos, de las regiones, y son suplantadas o son asimiladas en este multiculturalismo, o esta interculturalidad, perdón, para producir una industria cultural, ¿no?, que la sustituye. Claro. Se lo vemos en la música, en las letras, sí, en el cine. En el cine. Hay incluso algunas expresiones artísticas que surgen en esta misma industria, ¿no? Sí, por ejemplo, la historia del rock es eso, es la historia de la industria musical en Estados Unidos. El mismo cine, bueno, surge a sí mismo dentro de la misma industria cultural. Claro, sí, con el famoso Star System norteamericano. Entonces, así el capital entonces expande, va comiéndose distintas áreas de la vida humana, y lo que hace esta pandemia es desnudar las relaciones sociales que sostienen esta forma de funcionar de la economía. Es esta forma de funcionar sostenida por relaciones sociales particulares. Estas relaciones sociales que vinculan a las personas en términos del trabajo y distribución de la producción de la riqueza es lo que Marx denomina modo de producción. Por eso se habla del capitalismo como un modo de producción, por mucho que venga variando en los últimos 500 años a la fecha. Claro. No, lo que no varía en esencia entonces es lo que el coronavirus ha desnudado hoy en día. Que las vidas de los trabajadores son explotadas porque son necesarias. Su fuerza de trabajo es necesaria para producir la riqueza de la que se apropian los dueños del capital. Sí, o sea, eso ya tiene desde que Marx lo... Sí, o sea... tiene mucho. En esto no... ¿cómo decirlo? No vemos nada conspiranoico, ¿sí? Esta es la realidad social desnudada. ¿Dónde está lo conspiranoico? ¿Dónde estaría en sí lo conspiranoico? En una serie de ideas que nos ayudasen a explicar de manera entendible a nuestro nivel de formación y nuestra capacidad de comprensión qué es lo que está pasando. Entonces buscamos ideas que expliquen todo lo que está sucediendo, ¿no?
Claro. Pero estas ideas no tienen manera de demostrarse. Y son ideas que más bien sustituyen un conocimiento más cercano a la verdad. Claro, es como ahora sí que aplicar el clásico, pues tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, con esta idea rápida, como en caliente de descifrar algo, ¿no? Como de armar un rompecabezas que pudiera ser a lo mejor de unas 1000 piezas y nos va a costar trabajo en cuanto a investigarlo, en cuanto a desglosarlo, en cuanto a entenderlo, y preferimos armar un cubo de Rubik, no digo pendejo, más bien un rompecabezas de 50 piezas, ¿no? Si te gusta, con lo que quieran de figuras o dentro lo que armen, pues entiéndase que el rompecabezas pues se arma algo como padre. Y creo que es más o menos como esa explicación, ¿no? Y que el coronavirus es como si abriera el telón y te dijera, mira, sí, ¿qué vas a entender por la obra, no? Sí. O sea, si bien él te da hace el coronavirus, o sea, abrir el telón, no sé si sea una buena analogía. Cada persona puede a lo mejor hacer esa interpretación, o incluso taparse los ojos, como quien dice, de lo que está viendo o escuchando, ¿no? O sintiendo, no sé. No sé si por ahí sea a lo mejor. Sí, aquí nos metemos ya a epistemología, ¿no? O sea, nuestro acceso a la realidad, el conocimiento que se produce en esa relación entre el sujeto y el objeto, ¿no? Estos pares conceptuales. Claro. Nunca es del todo cierta, ni verdadera, ni auténtica. Siempre hay una barrera que se intenta superar. Precisamente la ciencia, en la actividad humana, que busca superar esa barrera y darnos un conocimiento lo más próximo a la realidad. Claro. La ideología funciona en sentido contrario. Un conocimiento que oculta la realidad. Un conocimiento que oculta la realidad. Sí, es el ejemplo. Es ahora sí que no sé si algo habla luego Zizek de los lentes, pero creo que eso es otro concepto, ¿no? O sea, creo que es otro uso de los anteojos, pero es como una manera de tapar, o sea, se me fue la palabra, sí, es una tapadera, ¿no? A lo mejor el conocimiento científico nos permite acercarnos a esa realidad o entenderla al menos un poco más, ¿no? Claro. Y la ideología nada más lo tapa, lo viste, ¿no? Lo empieza a rellenar de otras ideas, pues, como dices, de acuerdo a un contexto, de acuerdo a una idea de nosotros mismos, pero también a una cosmovisión, a un video de 5 minutos de YouTube, a las creencias que tienen los papás. Así es. A las ideas en la peda que sacan tus amigos sobre qué es una cosa, cuando la verdad lo único que están hablando son una sarta a veces de prejuicios o de valores que no tienen ningún a lo mejor sentido para explicarlo, pero a lo mejor a ti te pueden generar cierta satisfacción, ¿no? Es como, va, lo compro, ¿no? Dámelo, y me lo pongo y lo asumo, ¿no? Como si ideológicamente me pusiera esa playera y dijera, yo estoy bien, yo no necesito comprar otra nueva playera, o no estoy dispuesto a cambiar esa playera por otra, o me venden una playera más chida y ya me pongo la playera de las palomas que traen cámaras, ¿cómo se llaman estas cámaras chiquititas? Se me fue el pinche nombre de las camaritas. GoPro, ¿no? O sea, pero también es como dices, o sea, tapa, ¿no? De alguna manera. Hasta aquí hemos concluido la parte 1 de ideología en tiempos de coronavirus y teorías conspiranoicas. Nos vemos muy pronto. Gracias. Esto fue El basurero. Ideología y más.